Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Welcome to today's Bible study. Bienvenidos al estudio bíblico. Let's go ahead and begin with a song of praise before we begin. Vamos a comenzar con una alabanza. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment till the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for this blessed time that you have gifted us here today. Padre Celestial, gracias por este bendecido tiempo que nos has otorgado este día. We pray that you may please open up our mind, our ears, and our heart as we receive your heavenly word today. Por favor, pedimos que abras nuestras mentes, oídos y corazón al recibir tu palabra. And that you may please be with Deaconess Sarah and Deaconess Luz as they both share your heavenly word today. Y por favor, acompaña a Diaconisa Sara y Diaconisa Luz en lo que comparten tu palabra. And we pray for all those that are here today, Father, and for those that could not make it, that you may please continue to be with each and every one of us. Padre, y oramos por todos los que están aquí el día de hoy y aquellos que no pudieron acompañarnos. That you may please continue to work in each and every one of us, Father, so that we may be able to be reconciled in you. Que continúes tu obra en cada uno de nosotros para poder ser reconciliados a ti. And therefore reconcile others to you. Y así poder reconciliar a otros a ti. And for these things we pray in the name of Jesus Christ, Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, our Lord and Savior, with thanksgiving. nuestro Señor y Salvador, con agradecimiento. Amen. Amén. So good afternoon, everyone. Today's message is going to be based in Genesis chapter 11, verse 26 to 32, and the title of today's message is Terah, Abraham's father. Bienvenidos a todos, buenas tardes. El título de hoy es Tare, el padre de Abraham, y nos enfocaremos en Génesis capítulo 11, versículos 26 al 32. So today we will learn about Abraham's father, Terah, and why it is important to understand Terah's life. Hoy aprenderemos acerca de Tare, el padre de Abraham, y por qué es importante comprender la vida de Tare. So Terah lived 70 years and became the father of Abram, Nahor, and Haran. Now these are the records of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran became the father of Lot. Génesis 11:26, y Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Haran died in the presence of his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldeans. Abraham and Nahor took wives for themselves. The names of Abraham's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Ishka. Sarai was barren, she had no child. Versículo 28 al 30, y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his grandson, and Sarah his daughter-in-law, his son Abraham's wife. And they went out together from Ur of the Chaldeans in order to enter the land of Canaan.
Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. And they went as far as Haran and settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. So, with this information, we know that Terah's life journey ended in Haran. His life provided us an important spiritual lesson about being the walk of faith, but not finishing it. So, we will start with point number 1. Con esta información sabemos el recorrido de la vida de Tare. Recorrido terminó en Are, y su vida nos proporciona una lección espiritual acerca de comenzar el camino de la fe, pero no terminarlo. Comenzaremos con el punto número 1. So, point number 1, who was Terah and why is his life important? Punto número 1, ¿quién fue Tare y por qué su vida es importante? So, Terah's life is important because Terah, Abraham's father, started the journey with Abram from Ur of the Chaldeans to Haran. But Terah didn't make it to Canaan, only Abraham did. La vida de Tare es importante porque él es el padre de Abraham y comenzó el viaje con Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Harán, pero Tare no llegó a Canaán, solamente Abraham llegó. So, this is an important fact as they both left Ur to travel into the land of Canaan. So, this teaches us the importance of enduring until the end. Este es un hecho importante, ya que ambos salieron de Ur para viajar hacia la tierra de Canaán. Esto nos enseña la importancia de perseverar hasta el final. So, although we may stumble, we may make mistakes, we have to continue going and not be discouraged because of our failures. So, we must not give up, for our Father wants us to make it to our final destination. Aunque caigamos, podamos tropezar y cometer errores, debemos seguir adelante en nuestro camino y no desanimarnos por nuestros fracasos. No debemos rendirnos porque nuestro Padre desea que lleguemos al destino final. So, as previously mentioned by some of our pastor and elder, our life of faith is like a marathon. So, many may come out taking the first place out of the gate. However, midway, they get tired and they give up. Como han mencionado anteriormente pastores o ancianos, nuestra vida de fe es como un maratón. Muchos pueden salir temprano el primer lugar en el inicio, pero después a mitad del camino se cansan y abandonan la carrera. So, just because someone starts at the beginning doesn't mean that that person will end until the end. So, as reference, Terah is someone who did not endure until the end. Del hecho que alguien comience la carrera temprano no significa que llegue hasta el fin. Este es un ejemplo de Tare que no llegó hasta el final. So, he might have started the journey, however, God intended for Abraham to fulfill his covenant. Tare comenzó su jornada, pero el propósito de Dios era que Abraham terminara el pacto. So, brothers and sisters, I pray that we are those who receive the grace of our Father and endure until the end. And may we not become those who become comfortable and think that we have done enough before we become spiritually mature. Hermanos y hermanas, oro para que seamos de aquellos que reciben la gracia de nuestro Padre y perseveran hasta el final, que no seamos aquellos que se sienten cómodos y piensan que ya han hecho suficiente antes de alcanzar la madurez espiritual. Amén. So, Terah was the 19th generation from Adam, the 9th generation from Shem. Tare fue la 19 generación desde Adán y la 9ª generación desde Sem. So, Terah was 70 years old when he fathered Abraham. Y tenía 70 años cuando engendró a Abraham. So, Genesis chapter 11, in our main verse, ends stating that he died at the age of 205 in Haran. So, these facts reveals an important thing about his life. En el capítulo 11 de Génesis, nuestro pasaje principal termina diciendo que Tare murió a la edad de 205 en Harán. Este hecho revela algo muy importante acerca de su vida. So, an important fact about Terah's name is Terah means to delay, to postpone, or to stay. Un dato importante del nombre de Tare es que su significado es retrasar, posponer o permanecer. So, let's look at Terah's journey with Abraham, and we will reference to Genesis 11:31. Veamos ahora el viaje de Tare junto con Abraham y tomaremos como referencia Génesis 11:31. And it reads, Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his grandson, and Sarai his daughter-in-law, his son Abraham's wife. And they went out together from Ur of the Chaldeans in order to enter the land of Canaan. And they went as far as Haran and settled there.
Génesis 11:31, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron a Sarán y se quedaron ahí. So this shows us that Terah initiated the move out of Ur, the Chaldeans, to Haran, and it was not Abraham, which is strange because Abraham is the one that was called by God. So yet Terah initiated the leave. Esto nos demuestra que fue Tare el que inició la salida de Ur de los Caldeos hacia Harán y no fue Abraham. Esto es un poco extraño porque Abraham fue quien recibió el llamado de Dios, pero sin embargo fue Tare quien inició la partida. So according to Acts 7:2-3, it states, "And he said, Hear me, brethren and fathers. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, and said to him, Leave your country and your relatives and come into the land that I will show you." Vamos a leer Hechos 7 del 2 al 3. Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. So God appeared to Abraham and commanded him to leave, yet it was Terah who took Abraham, Sarai, and Lot out of Ur. Dios le apareció a Abraham y le ordenó que saliera, sin embargo fue Tare quien sacó de Ur a Abraham, Sarai y a Lot. So what was the reason that this happened? A possible scenario based on genealogy 11:10-26, and we're going to read. ¿Cuál fue la razón de esto? Una posible respuesta es lo que pasó en la genealogía en Génesis 11 del 10 al 26. So it is really long, so I'm going to go ahead and just based on Shem's genealogy. And it starts with Shem, Arpachshad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, and then Abraham. No lo vamos a leer, está muy largo, pero vamos a resumir con la siguiente genealogía de Sem, que tenemos a Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham. So in that genealogy, we are able to find out how old they were when they had their sons and how much longer they lived after that. Con esta genealogía podemos ver qué edad tenían cuando tuvieron a sus hijos y cuánto tiempo vivieron después de esto. So with this information, we can know how old they were when they died. Con esto podemos ver qué edad tenían cuando murieron. So we come to know that Terah was 70 when he fathered Abraham. Aprendimos que Tare tenía 70 años cuando engendró a Abraham. So why does the Bible tell us all these numbers? ¿Por qué la Biblia nos dice todos estos números? So the reason is we can figure out a lot of information from these numbers. Abraham was born 292 years after the flood. La razón que podemos descubrir mucha información de estos números, por ejemplo, Abraham nació 292 años después del diluvio. So Peleg lived 239 years and was 191 years old when Abraham was born. Peleg vivió 239 años y tenía 191 años cuando nació Abraham. So meaning Abraham was 48 when Peleg died. Lo que significa que Abraham tenía 48 años cuando Peleg murió. So the next person who died after Peleg was Nahor, La siguiente persona que murió después de Peleg fue Nacor and he was 148 when he died. y tenía 148 años cuando murió. And since Nahor was 99 years old when Abraham was born, means Abraham was 49 when Nahor died. Y como Nacor tenía 99 años cuando nació Abraham, esto significa que Abraham tenía 49 años cuando Nacor murió. So all these people living together, and it's based on this information that there was a pattern of someone dying every year. Toda esta gente vivía al mismo tiempo y a base de esta información sabemos que había un patrón en el que parecía morir una persona cada año. So this is a possible scenario why Terah took his family and left Ur. Esta es una posible razón de por qué Tare tomó a su familia y salió de Ur. Although the Bible doesn't really specify that was the main reason, but that's a possible scenario. La Biblia no especifica la razón por la que Tare sacó a su familia, pero esta es una razón posible. So Abraham received this information in Mesopotamia, and his father, being the first generation, took the lead in starting the journey. Abraham recibió esa información en Mesopotamia y siendo Tare el jefe de la familia, tomó la iniciativa de comenzar el viaje. As Abraham could have told his father that God appeared to him.
ya que Abraham pudo haber contado a su padre que Dios se le apareció. So as God told Abraham to leave, we can come to a conclusion that Terah thought he would be dying next based on that genealogy. Como Dios le dijo a Abraham que saliera, podemos llegar a la conclusión de que Tare pensó que él sería el siguiente en morir basándonos en la genealogía. Okay. So Terah thought he would be dying next based on the genealogy and then the person who died prior to him. Entonces Tare a lo mejor pensaba que él sería el siguiente en morir y en la persona que había muerto anteriormente. So he took his family and left. Entonces tomó su familia y salió de ahí. So although the final destination was Canaan, they settled in Haran, midpoint of the journey. Aunque el destino final era Canaán, se establecieron en Harán, el punto intermedio del viaje. So we're going to look at the stages in their journey. Vamos a ver a las etapas de su recorrido. So both Terah and Abraham left Ur, and both traveled and settled in Haran. However, only Abraham made it to Canaan. Tanto Tare como Abraham salieron de Ur, ambos viajaron y se establecieron en Harán. Sin embargo, solamente Abraham llegó a Canaán. So although Terah started the journey, Abraham's calling was entirely an act of God's grace. Due to his family's tradition, we know he came from a family of idolatry. Aunque Tare comenzó el viaje, el llamado era de Abraham que completara el viaje. Fue un acto de gracia de Dios. Debido a la tradición de su familia, sabemos que provenía de un hogar de idolatría. So we must look closely into Abraham's journey. After Abraham was instructed to leave his father's house, he traveled to Canaan without Terah. Debemos observar cuidadosamente el recorrido de Abraham. Después de que Abraham recibió las instrucciones de abandonar la casa de su padre, viajó a Canaán sin Tare. So although Terah was who started the journey to Canaan, Abraham was who received the calling and the covenantal promise later on. Aunque Tare fue el que inició el viaje hacia Canaán, Abraham fue quien recibió el llamado y después la promesa del pacto. And we will find this in Genesis 12:1. Y encontramos esto en Génesis 12:1. Now the Lord said to Abram, "Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you." Génesis 12:1 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. So in our life of faith, separation is painful but necessary. Terah delayed Abraham's spiritual journey, so just as Abraham, we all have to go through some kind of separation in order for us to enter our spiritual Canaan. En nuestra vida de fe, la separación es dolorosa, pero necesaria. Tare retrasó el camino espiritual de Abraham. Por eso, así como Abraham, todos nosotros tenemos que pasar por algún tipo de separación para poder entrar en nuestro Canaán espiritual, Which is the kingdom of heaven. que es el reino de los cielos. So God wants us to get out of our comfort zone because if we don't, we won't seek Him. Así que Dios quiere que salgamos de nuestra comodidad, porque si estamos cómodos, no lo buscaremos. So just as Abraham and Terah had to leave their home where they were comfortable, we also had to leave what is delaying our spiritual journey. Así como ellos tuvieron que dejar su hogar donde estaban cómodos, nosotros también debemos abandonar aquello que está retrasando nuestro camino espiritual. So we need to become children of God, not of the devil, focus on the worldly things that profits nothing. Necesitamos convertirnos en hijos de Dios y dejar de ser hijos de Satanás, enfocados en este mundo, el cual no produce ningún beneficio eterno. So now Acts 7:3 states, Abraham was told by God to leave his country and relatives, and in Genesis 12:1, he was told to leave his country, relatives, and his father's house. Ahora en Hechos 7:3 dice, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y a sus parientes, pero en Génesis 12:1 se añade algo más y dice, y de la casa de tu padre. So his father's house was added. La casa de su padre fue añadida. So our Father wants us to be children of God, so our identity has to change, our life has to change. Nuestro Padre quiere que seamos hijos de Dios. Nuestra identidad debe cambiar, nuestra vida debe cambiar. So I pray, brothers and sisters, that just like Abraham did, we may also be able to separate from our terrors in our lives and stop delaying our spiritual journey. Amén. Así que oro, hermanos y hermanas, para que así como Abraham lo hizo, nosotros también podamos separarnos de los tares que hay en nuestras vidas y dejemos de retrasar nuestro camino espiritual. And we're going to read Mark
If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than having your two hands to go into hell, into the unquenchable fire, where the worm does not die and the fire does not quench. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. If your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life lame than having your 2 feet to be cast into hell. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. So if your eye causes you to stumble, throw it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than having your 2 eyes to be casted into hell, where their worm does not die and their fire does not quench. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. So our Father is teaching us to cut whatever is stopping us from entering to his kingdom. So we must cut it off. Nuestro Padre nos está enseñando que debemos cortar aquello que nos impide entrar a su reino. Again, separation is painful but necessary. De nuevo, la separación es dolorosa, pero es necesaria. So Terah came into Haran with Abraham, but Terah didn't want it to leave, so Abraham had to leave his father. Tare llegó a Harán con Abraham, pero Tare ya no quiso salir de ahí, así que Abraham tuvo que dejar a su padre. Again, although Terah initiated the journey, it was Abraham who was able to complete his journey of faith. De nuevo, aunque Tare inició el viaje, fue Abraham quien pudo completar su camino de fe. So when Abraham left Haran after his father died, and let's read Acts 7:4. Cuando Abraham salió de Harán después de que su padre murió, leamos. Then he left the land of Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to the country in which you are now living. Hechos 7:4 dice, entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. So this verse is telling us Abraham left after his father died. However, his father didn't physically die according to the Old Testament. Este versículo nos dice que Abraham salió después de que su padre murió. Sin embargo, de acuerdo al Antiguo Testamento, esto no fue así. So what does it mean when it states after his father died? Entonces, ¿qué significa cuando dice después de que murió su padre? So Terah was 70 when Abraham was born. Tare tenía 70 años cuando nació Abraham. And according to Genesis 12:4, Abraham was 75 when he left Haran. Según Génesis 12:4, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Meaning Terah was 145 when Abraham left Haran. Lo que significa que Tare tenía 145 años cuando Abraham dejó Harán. So if we add the 70 years that Terah was when Abraham was born, plus the 75 that Abraham had when he left, gives us 145. Entonces, si sumamos los años que tenía cuando nació Abraham y los años que tenía Abraham cuando se fue de Harán, llegamos a 145 años. Okay. So according to Genesis chapter 11:32, Terah died at age 205 in Haran. De acuerdo con Génesis 11:32, Tare murió a la edad de 105 años en Harán. So when Abraham left Haran, Terah was still alive. Así que cuando Abraham salió de Harán, Tare todavía estaba vivo. So why does Acts chapter 7:4 states Abraham left Haran into Canaan after his father died? Entonces, ¿por qué es que Hechos 7:4 dice que Abraham salió de Harán hacia Canaán después de que su padre murió? So when Deacon Stephen spoke, he was speaking in spiritual terms. Cuando el diácono Esteban habló, estaba hablando espiritualmente. So physically, Terah was still alive when Abraham left, Físicamente, Tare aún estaba vivo cuando Abraham salió, but to Abraham was like putting his father to death in his heart when he left to Canaan. Para Abraham fue como si hubiera dado por muerto a su padre en su corazón cuando partió hacia Canaán. Okay, so Terah was dead to Abraham now. Now Abraham had a new father, Ahora que Tare estaba muerto para Abraham, ahora Abraham tenía un nuevo padre, our father God. que es nuestro Padre Celestial. So spiritually speaking, Terah was dead in his heart from that moment when he left at age 75.
Espiritualmente hablando, Tare había muerto en su corazón desde el momento en que Abraham salió de Harán a los 75 años. So Terah was delaying his calling. Tare estaba retrasando su llamado, He was holding Abraham back. estaba deteniendo a Abraham, So from going to the place where God wanted him to go. lo estaba retrasando de ir al lugar donde Dios le había llamado ir. So this personally is something that I heard in a horror recent event and has stuck with me. The words, do not delay. Esto es algo que personalmente escuché en el reciente evento de Hora y que es que no delates. When God said to Abraham he needed to leave his father, he made a decision in his heart and understood he had to leave in order to have a relationship with God. Cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que dejar incluso a su padre, Abraham tomó una decisión en su corazón. Comprendió que tenía que partir para poder tener una relación con Dios. So we all need to learn from this as we all have terrors in our lives. Todos necesitamos aprender de esto porque todos tenemos tares en nuestras vidas. And point number 2, it says identifying our terrors. Punto número 2 es identificando nuestros tares. So what is terror in our lives? Not necessarily has to be our father, right? ¿Qué son los tares en nuestra vida? No necesariamente tiene que ser tu padre, ¿verdad? So anything that holds us back from doing God's will is a terror to us. Todo aquello que nos impide hacer la voluntad de Dios es un tare en nuestras vidas. So it can be our parents, it can be our spouse, or anything that we desire, any fleshly affections holding us back from doing God's will. Puede ser nuestros padres, nuestros cónyuges, puede ser cualquier deseo, puede ser cualquier afecto carnal que nos impida hacer la voluntad de Dios. So Abraham left in obedience to God's word. He left the place of idolatry. So we, like Abraham, must leave our place of idolatry to become holy priests our Father has called us to be. Abraham salió en obediencia a la palabra de Dios, dejó el lugar de la idolatría. Así también nosotros, como Abraham, debemos abandonar nuestro lugar de idolatría para convertirnos en los santos sacerdotes que nuestro Padre nos ha llamado a ser. So point 2a, Abraham's journey with the Israelites' journey comparison. El siguiente punto es la comparación entre el viaje de Abraham y el viaje de los israelitas. So as we saw previously, both Abraham and Terah started in Ur, traveled to Haran together, but only Abraham entered Canaan. Como ya vimos, Abraham y Tare comenzaron en Ur, viajaron juntos hasta Harán, pero solamente Abraham entró a Canaán. So the same with the Israelites, they all left Egypt, led by Moses. They went through the wilderness, and their destination was Canaan. Igual con los israelitas, todos salieron de Egipto, guiados por Moisés, pasaron por el desierto y el destino final era Canaán. So there are 3 stages in every journey. Entonces hay 3 etapas en cada recorrido. So this teaches about our journey of faith. Esto nos enseña de nuestro camino de fe. So we all have a beginning, a midpoint, and a final destination. Todos tenemos un comienzo, un punto intermedio y un destino final. So brothers and sisters, I believe this is a reminder to all of us who still have fleshly attachments to cut them off, not to delay in doing God's will. So I pray that our Father in heaven may grant us the strength to do so. May He be the one directing our lives moving forward, and may we surrender completely to Him who knows what is best for us. Amén. Hermanos y hermanas, creo que esto es un recordatorio para todos nosotros que todavía tenemos apegos carnales. Debemos cortarlos, no debemos retrasar en hacer la voluntad de Dios. Oro para que nuestro Padre Celestial nos conceda la fortaleza para hacerlo, que Él sea quien dirija nuestra vida de ahora en adelante y que nos rinda completamente a Él, quien sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Haran for Abraham was a training ground. Para Abraham, Harán fue un lugar de entrenamiento. For the Israelites, the wilderness was a training ground. Para los israelitas, el desierto fue el lugar de entrenamiento. And for us today, the church is our training ground. Y para nosotros el día de hoy, la iglesia es nuestro lugar de entrenamiento. So church is not our final destination. It is a place we need to go through to get to our final destination. La iglesia no es nuestro destino final, es un lugar donde debemos pasar para llegar a nuestro destino final. Because again, our final destination where we want to go to is the kingdom of heaven. De nuevo, nuestro destino final, a donde queremos llegar, es el reino de los cielos. Terah as an example, as well as the first generation who never made it to the final destination, we need to remember that this is just a midpoint. We need to continue into our final destination. Tare es un ejemplo, así como la primera generación de los israelitas que nunca llegaron al destino final. Debemos recordar que este es solamente el punto intermedio. Necesitamos seguir avanzando hacia nuestro destino final.
So the Israelites were comprised of the first generation and the second generation. Los israelitas estaban compuestos de la primera generación y segunda generación. The first generation didn't trust in God, they were afraid, and God told them they would die. La primera generación no confió en Dios, tuvo miedo y Dios les dijo que morirían, But their children would make it into Canaan. pero sus hijos entrarían en Canaán. And this we find in Numbers chapter 14, verses 29 and 31. Esto lo encontramos en Números 14, 29 al 31. So the first generation all died in the wilderness, but the second generation made it in. En este desierto, la primera generación murió en el desierto, pero la segunda sí entró. So Terah and Abraham were also the first and the second generation. Tare y Abraham también representan la primera y segunda generación. So Abraham made it to Canaan, but Terah didn't make it in. Abraham llegó a Canaán, pero Tare no. So this is teaching us we all have our fleshly side of us and the spiritual side. Esto nos enseña que todos tenemos un lado carnal y un lado espiritual. But our true identity is a spiritual being created in God's image. Pero nuestra verdadera identidad es el ser espiritual creado a imagen de Dios. So in order for us to get into Canaan, we must be born again. Para entrar a Canaán debemos nacer de nuevo. We must put on to death our old self and put on the new self. Debemos dar muerte al viejo hombre y revestirnos de nuevo. So we all must be born again twice in our life. So once physically by our mother and the second by the word of the Holy Spirit. Todos debemos nacer dos veces en nuestra vida, una vez físicamente por medio de nuestra madre y una segunda vez por medio de la palabra del Espíritu Santo. So Terah is our firstborn fleshly side before we were born again. Terra representa nuestro primer nacimiento, nuestra naturaleza carnal, la persona que éramos antes de nacer de nuevo. And that is before we met Christ. Que esto es antes de conocer a Cristo. So we all have Terahs that want us to hold us back, that does not want us to go into Canaan. So they have so much fun and attachments to this world. And there is a new being in us who desires to do the will of God. Todos tenemos tares quien nos detienen, que no quieren, que no nos dejan ir a Canaán, que disfrutan demasiado del mundo y de sus apegos, pero también existe el nuevo ser en nosotros que desea hacer la voluntad de Dios. So who are we identifying ourselves with? ¿Con cuál de estos nos estamos identificando? Okay. So are we like Terah or the first generation who want to stay in the world and die in Haran? ¿Somos como Tare o como la primera generación que quieren permanecer en el mundo y morir en Harán? Or are we like Abraham and the second generation who desire to do the will of God? ¿O somos como Abraham y la segunda generación que desean hacer la voluntad de Dios? So I pray that our Father gives us the grace to become like Abraham and the second generation and make it into the final destination where our Father wants us to go. Oro para que nuestro Padre nos conceda la gracia de llegar a ser como Abraham y como la segunda generación y que podamos alcanzar el destino final que nuestro Padre desea para nosotros. And we're going to read Ephesians 4:22 to 24. Vamos a leer Efesios 4 del 22 al 24. So that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Efesios 4, 22 al 24 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. So we all need to become the new self and be born again. Todos ocupamos convertirnos en este nuevo hombre y nacer de nuevo. So Abraham was born anew to the word, and Abraham now had God as his father at age 75. Entonces Abraham nació de nuevo por medio de la palabra y desde entonces Dios pasó a ser su padre cuando tenía 75 años. And we're going to read James 1:18. Vamos a leer Santiago 1:18. In the exercise of his will, he brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among his creatures. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. So Abraham was born anew to the word, and Abraham now had God as his father. Abraham nació de nuevo por medio de la palabra y ahora tenía por padre a Dios. So we need to cut out our terrors in our lives who are holding us back
Entonces también ocupamos cortar de nuestras vidas aquellos tares que nos están deteniendo so we are able to make progress in our life of faith. para poder avanzar en nuestra vida de fe. So just like Abraham went and cut down Terah, Así como Abraham fue y dejó atrás a Tare, he was able to move forward. pudo seguir adelante. We all experience this in different areas in our lives. Todos experimentamos esto en diferentes áreas de nuestras vidas. So just like the first and the second generations, once all first generation died, the second generation was able to move forward. De la misma manera que ocurrió con la primera y la segunda generación de Israel. Cuando toda la primera generación murió, la segunda pudo avanzar. So there will come a time in our lives where terahs will start dying off. Llegará un momento en nuestras vidas en que nuestros tares comenzarán a morir. So with God's grace, which is working in our lives, without us even realizing it, we will be able to break it off and move forward. Con la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, aún sin que nos demos cuenta, podremos romper estas ataduras y seguir adelante. So we need to pray for this in our lives so we are able to truly put our old selves behind and be able to endure until the end and make it to our final destination. Necesitamos orar para que esto suceda en nuestra vida, para que verdaderamente podamos dejar atrás nuestro viejo hombre y perseverar hasta el final, llegando a nuestro destino final. So only when we make it till the end, we will enter into the kingdom of heaven. Solamente cuando perseveremos hasta el final entraremos en el reino de los cielos. And we will finish with Timothy 4:7. Concluiremos con 2 de Timoteo 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept my faith. Que dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. So may we all be able to keep our faith until the end and enter into the New Jerusalem. Que todos podamos conservar nuestra fe hasta el final y entrar a la nueva Jerusalén. Amén. And we will follow up with a prayer and end with the Lord's Prayer. Terminaremos con una oración y después con el Padre Nuestro. Heavenly Father, first of all, thank you for giving us here today the grace to seek you, to seek more of you. We pray for the grace to help us leave behind our old selves and everything that keeps us from coming closer to you. Antes que nada, gracias, Padre Celestial, por concedernos hoy la gracia de buscarte, de anhelar conocerte más. Te pedimos la gracia para dejar atrás nuestro viejo hombre y todo aquello que nos impide acercarnos a ti. Father, please remove every burden, every attachment, every fear, every habit, and every distraction that holds us from walking in complete obedience to you, to your will. Padre, por favor, quita de nuestra vida toda carga, todo apego, todo temor, todo hábito y toda distracción que nos impidan caminar en completa obediencia a ti y a tu voluntad. Father, may we are not like Terahs, who wasn't able to make it to the final destination. May through your grace we are able to leave our old self behind and put on our new self, to lower ourselves so that Christ can be lifted up. Amén. Padre, que no seamos como Tare, quien no pudo llegar al destino final, que por medio de tu gracia podamos dejar atrás nuestro viejo hombre y revestirnos del nuevo, humillándonos para que Cristo sea exaltado. May we all here today and those listening online receive this message, and may all of us that are holding on to terrors in our lives be able to leave them behind and be renewed. Que todos los que estamos aquí hoy, así como quienes escuchan este mensaje en línea, podamos recibir esta enseñanza y que todos aquellos que todavía estamos aferrándonos a los tares de nuestra vida, podamos dejarlos atrás y ser renovados. May we be able to continue our life of faith until we have reached the final destination and stand next to the Lamb. Que podamos, nuestro Padre nos conceda, que nos podamos continuar nuestro camino de fe hasta alcanzar el destino final y estar junto al Cordero. May our Father grant us the grace to follow him and to obey his commandments without delay. Que nuestro Padre nos conceda la gracia de seguir obedeciendo sus mandamientos sin demora. And may our whole focus be in just him and him alone. Y que nuestro enfoque esté puesto en solamente Él y únicamente en Él. May we all reach the top of our faith. That is my prayer for us all. Que todos podamos llegar a la cima de nuestra fe. Esa es mi oración para todos. That our Father may grant us true repentance, and may we all call upon the name of the Lord with a loud shout. Que nuestro Padre nos conceda un arrepentimiento verdadero y que todos invoquemos el nombre del Señor con un fuerte clamor. May we finish the race faithfully, remain firm until the end, and one day hear those precious words, "Well done, good and faithful servant."
que terminemos la carrera fielmente, sigamos firmes hasta el final y que un día podamos escuchar aquellas preciosas palabras, bien, siervo bueno y fiel. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Our Padre Father, nuestro who que art in estás en el heaven, cielo, hallowed be thy name. santificado sea Thy tu kingdom nombre. come, thy Venga a will be done, nosotros on tu earth reino, as it is in heaven. Give us this day en la our tierra daily como en bread. el cielo. Forgive us our No nos dejes trespasses, as we caer en forgive those who tentación y trespass líbranos against de us. todo Lead mal. us not into Tuyo es temptation, el but deliver reino, us from evil. Times the kingdom, the power, el and the reino, glory, el poder forever y and la ever. gloria. Amén. Amen. Jesús, amén.